El libro que nos compete analizar el día de hoy es El arte de aconsejar bíblicamente, de autoría de Larry Crabb. El capítulo en el que vamos a estar haciendo énfasis el día de hoy es el capítulo 7, que se titula ¿Cómo se producen los problemas? Parte 2. Los médicos tienen una máxima. Los médicos tienen una premisa. ¿Cuál es esta? Primero diagnosticar y después tratar. En el sentido bíblico, en el sentido de consejería, diagnosticar significa entender qué fue lo que causó el problema y qué es lo que lo mantiene. El autor es claro y menciona que el objetivo de este capítulo 7 es ampliar el modelo anterior. ¿Cuál modelo anterior? El que acabamos de ver en el capítulo 6. El objetivo es ampliar el modelo anterior. ¿Para qué? Para explicar cómo surgen muchos de los problemas psicológicos. El autor menciona que el elemento clave detrás de los síntomas es algún obstáculo que estorba el logro de una meta. Y este va a ser el punto central de este capítulo. El autor sugiere que hay obstáculos que estorban el logro de una meta. En este sentido, el autor los categoriza de la siguiente manera: metas inalcanzables, circunstancias externas y temor al fracaso. Estas tres categorías forman parte de los diferentes obstáculos que nos impiden alcanzar una meta. El autor menciona que dentro de la categoría 1 están las metas inalcanzables. Son aquellas metas que no se pueden alcanzar por más esfuerzo que se ponga. ¿Sí? Ejemplo, si yo estoy en la selva de Ecuador y deseo conseguir alimento, y si mi meta es conseguir sushi, vamos a darnos cuenta que claramente es una meta inalcanzable. Es decir, por más esfuerzo que se ponga para conseguir sushi, pero si estoy en medio de la selva, estoy perdido, no voy a poder alcanzar aquella meta. Hay una segunda categoría y son las circunstancias externas. Son aquellas circunstancias ajenas al individuo que impiden alcanzar una meta. Si mi meta es ir este próximo domingo al Cotopaxi, es escalar al Cotopaxi, pero si existen circunstancias climáticas y por ello cierran el Parque Nacional Cotopaxi, no voy a poder alcanzar la meta de escalar el Cotopaxi. Son circunstancias ajenas a mi voluntad. Tengo yo todas las ganas, pero aparecen ciertas circunstancias externas que van a impedir que yo pueda alcanzar esa meta. La categoría 3, el temor al fracaso. Hay personas que se ven atrapadas por este problema. Te planteas una meta y conforme vas teniendo una conducta para alcanzar esa meta, te va inundando el temor al fracaso. El autor dice que como resultado se reniega las responsabilidades y esto desencadena en ansiedad. Lo cierto es que la verdad y el temor al fracaso no pueden convivir. Es una de dos. O tú tienes temor a fracasar o crees que lo vas a conseguir. Entonces vamos a ver algunas respuestas emocionales. Sí, recordemos que el objetivo de este capítulo es ver cómo se producen ciertos problemas psicológicos con este modelo ampliado. Entonces,
El autor menciona que si la meta es inalcanzable, si no lo puedo lograr, aquello que me propuse, va a haber una respuesta emocional, ¿sí? No puedo alcanzar esa meta. Hay un obstáculo que va a haber una respuesta emocional. En este sentido, si yo no puedo alcanzar una determinada meta, el sentimiento emocional que voy a tener, esa respuesta emocional va a ser culpa o rebajamiento. Por otro lado, si alguna circunstancia externa bloquea la meta, el autor lo categoriza como categoría 2. ¿Cuál va a ser la respuesta emocional al no poder alcanzar una meta por circunstancias externas? Va a haber resentimiento. Por último, si nosotros en este camino, en esta conducta hacia la meta, experimentamos el temor al fracaso, esto va a desencadenar en ansiedad. Y curiosamente, desde el punto de vista psicológico, existen 3 problemas emocionales, ¿sí? La culpa, el resentimiento y la ansiedad. Esto es muy importante porque este modelo nos indica de dónde viene el sentimiento de culpa, de dónde subyace el sentimiento de resentimiento, de dónde aparece la ansiedad. Esto es algo que las personas de consejería, que tratemos de dar un consejo, que tratemos de cuidar al demás en el cuidado pastoral, necesitamos conocer muy bien. Nos encontramos con un gráfico que nos explica de manera dinámica lo que hemos visto hasta ahora. Capítulo 6, el modelo. Capítulo 7, el modelo ampliado. Entonces, sabemos que tenemos necesidades personales o físicas, que lo vimos en el capítulo anterior. De ello nace una motivación, ¿no? Esta activación, está algo que nos mueve, este incentivo para satisfacer aquellas necesidades. Hay un supuesto básico. El supuesto básico es el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y nos alistamos para tener una conducta orientada hacia la meta. Ponemos en marcha aquel supuesto básico. Pero en el camino podemos encontrarnos con obstáculos, ¿sí? Pueden aparecer obstáculos. Y del obstáculo aparece la frustración. Entonces, ¿cuál puede ser el obstáculo? Lo vimos, categoría 1, meta inalcanzable, categoría 2, circunstancias externas, categoría 3, temor al fracaso. Esto desencadena respectivamente en culpa, resentimiento y ansiedad. En este sentido, el autor, desde el punto de vista bíblico, nos menciona que la clave para la madurez radica en elegir una única meta adecuada para el cristiano, conocer a Dios. Conocer a Dios no va a ser inalcanzable, no va a afectar las circunstancias externas al poder yo conocer a Dios y definitivamente no va a haber fracaso en conocer a Dios. Cuando nosotros conozcamos a Dios, no va a haber estos obstáculos, ¿no? Bíblicamente hablando, cristocéntricamente hablando. Entonces, tenemos este modelo que ya lo vimos el video anterior, que que acá lo llaman como un desarrollo normal, ¿no? Que conduce al vacío. Hay necesidades personales, hay motivación para satisfacer estas necesidades personales, hay un supuesto básico y hay una conducta. En el mejor de los casos se puede llegar a una meta, ¿sí? Pero si este supuesto básico es falso, este falso supuesto básico desencadena en el mejor de los casos en una satisfacción parcial. Y vamos a tener una sensación vaga de vacío y empezamos otra vez con las necesidades. Esto se vuelve un círculo vicioso. En el peor de los casos, esta meta lograda mediante un falso supuesto básico puede encadenar en la desesperación existencial y con ello el suicidio. Esto lo llama el autor el desarrollo normal que conduce al vacío, ¿sí? Pero también menciona el autor que con este modelo ampliado podemos categorizarlo, podemos verlo como un desarrollo anormal que conduce a desórdenes psicológicos, ¿sí? Llegamos acá a este punto donde hay una conducta orientada hacia la meta, no se llega a la meta, ¿sí? Hay un obstáculo en la meta que ya lo vimos acá. Y existe la
Y entre la conducta y el obstáculo puede haber una preneurosis. La preneurosis es una inestabilidad emocional. El autor menciona que en el estado preneurótico, la meta es ponerse a salvo. Y para aquello se puede acudir inconscientemente o conscientemente al tema de la culpa, al tema del resentimiento y al tema de la ansiedad. La huida hacia la seguridad, hacia ponernos a salvo, puede llevar a cualquiera de las muchas formas clásicas de desorden. Fobias, disfunciones sexuales, tics nerviosos, trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. ¿Sí? El autor menciona que los problemas emocionales pueden desencadenar en enfermedades. Estos problemas emocionales, esta inestabilidad emocional, conocida como preneurosis entre la conducta y el obstáculo, ¿sí? Puede desencadenar enfermedades como las úlceras, los dolores de cabeza o problemas de la piel. A través de estos dos modelos, dos partes del modelo, podemos ver que en el mejor de los casos, con estos supuestos básicos falsos, se logra llegar a meta, pero tienes dos opciones: desesperación existencial, que desencadena en suicidio, o satisfacción temporal, que desencadena en una sensación de vacío. También, si es que no llegas a la meta, aparecen obstáculos, ¿sí? Y esto desencadena en una serie de frustraciones como la culpa, resentimiento y ansiedad. Para finalizar, podemos obtener a lo largo de estos dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, un modelo ampliado, un modelo para entender cómo se producen los problemas. De esta manera, cuando estemos en el cuidado pastoral, en la consejería pastoral, y alguien sienta manifestar culpa, resentimiento o ansiedad, vamos a saber de dónde proviene aquello. Muchas gracias por la atención. Bendiciones.